Leemos Jueces capítulo 19, versículo 25 al 30. Jueces capítulo 19, versículo 25 al 30. He aquí, pero los hombres no quisieron escucharlo, por lo cual, forzando el hombre a su concubina, la hizo salir a ellos, los cuales la conocieron y abusaron de ella toda aquella noche hasta la mañana, y la dejaron al rayar el alba. Cuando amanecía, la mujer llegó y cayó en la puerta de la casa de aquel hombre, donde estaba su señor, hasta que aclaró el día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para proseguir su camino. Y he aquí que su concubina estaba tendida a la puerta de la casa, con sus manos en el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces el varón se levantó y, echándola sobre el asno, se fue a su lugar. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y, echando mano a su concubina, la descuartizó por sus huesos en 12 pedazos y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo vieron decían: jamás ha sucedido ni se ha visto cosa igual desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Consideradlo, tomad consejo y hablad. Vamos a acabar el segundo tema que empezamos la semana pasada sobre la otra Sodoma y Gomorra. Los israelitas pidieron a la tribu de Benjamín que entregaran a los culpables, pero se negaron porque eran sus hijos, criados bajo el amor ciego de sus padres. Cuando están dispuestos a sacrificar los padres por la fe de sus hijos, tomemos como ejemplo a Elí. Leemos 1 Samuel, versículo 2, capítulo 22 al 25 y 30. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Y Elí había envejecido mucho y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y él les decía: ¿por qué hacéis tales cosas? Pues estoy oyendo hablar de vuestras malas acciones por parte de toda esta gente. No, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo, porque hacéis pecar al pueblo de Yahvé. Si un hombre peca contra otro hombre, Elohim arbitrará, pero si alguno peca contra Yahvé, ¿quién arbitrará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, pues Yahvé había resultado hacerlos morir. 35. Yo, empero, levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y él
andará todos los días delante de mi ungido. Sus hijos, a pesar de ser sacerdotes, cometieron adulterio con mujeres del templo, aunque deberían haber sido castigados. Elí no actuó de inmediato. La razón eran sus hijos, a quienes amaba. Este ejemplo ilustra cómo ser hijo de padres creyentes no garantiza automáticamente ser hijo de Dios. Repetimos, este ejemplo ilustra cómo ser hijos de padres creyentes no garantiza automáticamente ser hijos de Dios. Los padres coreanos están dispuestos a sacrificarlo todo por la educación de sus hijos, pero no todos están dispuestos a hacer sacrificio por la fe de sus hijos. A menudo leen libros y asisten a reuniones y seminarios, pero al final solo instan a sus hijos a estudiar. Descuidan a sus hijos, tratándolos como si fueran hijos de infierno. La tribu de Benjamín estuvo al borde de la destrucción debido a la falta de decisión por parte de los padres en cuanto a la fe de sus hijos. La sabiduría cristiana implica dirigir la pasión de la juventud hacia el amor a Dios, lo cual requiere que los adultos tomen decisiones y hagan sacrificios. Es un desafío considerable lograr que los hijos sirven a Dios, oren y se familiaricen con la palabra. Repetimos, la sabiduría cristiana implica dirigir la pasión de la juventud hacia el amor de Dios, lo cual requiere que los adultos tomen decisiones y hagan sacrificios. Es un desafío considerable lograr que los hijos sirvan a Dios, oren y se familiaricen con la palabra. En el relato de hoy, el levita emprende un largo viaje hasta la casa de su suegro para recuperar a su concubina. Al final, la persuade y la lleva de regreso a su hogar. Leemos Jueces capítulo 19, versículo 25 al 28. Dice así: pero los hombres no quisieron escucharlo, por lo cual, forzando el hombre a su concubina, la hizo salir a ellos, los cuales la conocieron y abusaron de ella toda aquella noche hasta la mañana, y la dejaron al rayar el alba. Cuando amanecí, la mujer llegó y cayó en la puerta de la casa de aquel hombre, donde estaba su señor, hasta que aclaró el día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para proseguir su camino. Y aquí que su concubina estaba tendida a la puerta de la casa, con sus manos en el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces el varón se levantó y, echándola sobre el asno, se fue a su lugar.
Sin embargo, la situación se complica cuando son agredidos y para salvar su vida, el levita les entrega a la concubina. La concubina muere a la puerta. Este trágico evento destaca la frialdad y egoísmo del levita. A pesar de ser un líder religioso, el levita elude confrontar directamente a Dios y prefiere esconderse detrás de la puerta y empujar a su concubina hacia los matones, quienes finalmente la matan. El tercer tema es la reacción del levita. ¿Qué hizo el levita cuando vio a su concubina muerta después de haber sido humillada por el pueblo durante toda la noche? No hizo nada, en silencio tomó el cuerpo y se retiró. Pero al llegar a casa realizó algo terrible, como se describe en el capítulo 19, versículos 19 y 30. Dice así: cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y echando mano a su concubina, la descuartizó por sus huesos en 12 pedazos y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo vieron decían: jamás ha sucedido, ni se ha visto cosa igual desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Consideradlo, tomad consejo y hablad. Podría haber presentado quejas ante las autoridades de Gabá y exigir medidas adecuadas, pero optó por recuperar el cuerpo en silencio y llevárselo ahí como si nada hubiera sucedido. Pero al llegar a casa, cortó el cuerpo en 12 pedazos y los envió a cada tribu de Israel. Imaginemos la sorpresa de la tribu de recibir de repente el cuerpo desmembrado de una mujer. Hay una gran diferencia entre escuchar algo solo con palabras y escucharla después de ver un cadáver desmembrado. El levita eligió un método que agitaría mucho a los israelitas y lo hizo para vengarse del pueblo de Gabá. Buscó una venganza total, implicando a tantos israelitas como pudo. Al ver a este levita, surgen dudas sobre si realmente era un israelita o un hijo de Belial. En ese momento, Israel tenía un juez encargado de los juicios, y a pesar del daño sufrido, el levita debería haber buscando la intervención del juez. Sin embargo, ignoró todos los procedimientos y arrastró a los israelitas a su causa, llevados por sus emociones. Algunas personas involucran a toda la familia o a toda la iglesia en asuntos de los cuales son personalmente responsables. Debemos responder sabiamente cada situación. El diablo nunca trabaja solo.
incita a la gente, fomenta el odio y la duda, haciendo que se dañen y destruyan entre sí. El levita debería haber abordado este asunto conforme a la justicia de Dios en la medida de lo posible. Pero el levita no hizo nada en el lugar del crimen y, al llegar a casa, cortó el cuerpo en pedazos y los envió a las tribus de Israel para incitarlos. Repetimos, el diablo nunca trabaja solo. Incita a la gente, fomenta el odio y la duda, haciendo que se dañen y destruyan entre sí. El levita debería haber abordado este asunto conforme a la justicia de Dios en la medida de lo posible. Pero el levita no hizo nada en el lugar de crimen y al llegar a casa cortó el cuerpo en pedazos y los envió a las tribus de Israel para incitarlos. Como resultado, se creó una situación en la que casi se aniquila toda la tribu. Durante el tiempo de Oseas, la razón por la cual Israel fue destruido fue porque se corrompieron, como ocurrió en Gabá. Leemos Oseas capítulo 9, versículo 1 al 9. Oseas capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice así: Oh Israel, no te alegres ni te regocijes como los gentiles, porque te prostituiste abandonando a tu Dios y vendiste tus amores en todas las eras del trigo. La era y el lagar no los alimentarán, y el mosto engañará y les fallará. No habitarán en la tierra de Yahvé. Efraín se volverá a Egipto, y en Asiria comerán manjar impuro. No ofrecerán a Yahvé libaciones de vino, ni sus holocaustos les serán aceptos. Serán para ellos como pan de duelo. Todos los que coman quedarán impuros. Sus pan les quitará el hambre, pero no entrará en la casa de Yahvé. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? En el día de la fiesta de Yahvé, si escapan a causa de la calamidad, Egipto los recogerá. Memphis los sepultará. La codicia de su plata la heredará la ortiga, y en sus tiendas crecerán espinos. Llegan los días de castigo, llegan los días de la retribución. Que lo sepa Israel, a causa de la magnitud de tu pecado, a causa de tu gran hostilidad, el profeta ha enloquecido. El hombre inspirado desvaría, y el vidente de Efraín profetiza sin contar con su Dios. Es trampa de furtivo en sus caminos, y su perversión en la casa de su Dios. Se han corrompido grandemente como en los días de Gabá. Se han corrompido grandemente como en los días de Gabá, pero Él tiene presente su culpa y castigará su pecado. Se han corrompido grandemente como en los días de Gabá.
Los pecados de Israel se habían extendido universalmente y habían caído en un estado en el que no sabían qué era el pecado. Una sociedad sana es aquella que castiga a quienes cometen pecados, suprime esos pecados e impide que vuelvan a cometerse. Sin embargo, en una sociedad enferma, un solo pecado puede poner a toda la sociedad patas arriba. El pecado es como la pólvora que enseguida se enciende, propaga el fuego y quema a toda la sociedad. En cierto sentido, estamos viviendo en una Sodoma y Gomorra, y llegará el día en que esta ola de pecado inundará nuestros hogares y a nuestros hijos. Repetimos, una sociedad sana es aquella que castiga a quienes cometen pecados, suprime esos pecados e impide que vuelvan a cometerse. Sin embargo, en una sociedad enferma, un solo pecado puede poner a toda la sociedad patas arriba. El pecado es como la pólvora que enseguida se enciende, propaga el fuego y quema a toda la sociedad. En cierto sentido, estamos viviendo en una Sodoma y Gomorra, y llegará el día en que esta ola de pecado inundará nuestros hogares y a nuestros hijos. ¿Cómo podemos vivir bien en tiempos como estos? ¿Cómo podemos vivir bien en tiempos como estos? Revelando la verdad y revelando nuestra identidad. Y si tenemos que perder algo en el proceso, debemos estar preparados para perderlo. Habría sido una bendición si Jehová hubiese tenido a un levita fiel, pero este levita no solo no ayudó a la situación, sino que la empeoró. ¿Cómo podemos vivir bien en tiempos como estos? Revelando la verdad y revelando nuestra identidad como hijos de Dios. Y si tenemos que perder algo en el proceso, debemos estar preparados para perderla. Habría sido una bendición si Jehová hubiese tenido a un levita fiel, pero este levita no solo no ayudó a la situación, sino que lo empeoró. La tribu de Benjamín adoptó una actitud pasiva en su lucha contra el pecado y finalmente fue vencida por él en unas pocas generaciones. Los niños que criaron y amaron tanto se corrompieron a más no poder, pero no pensaron en corregirlos porque eran sus hijos. Las decisiones que tomamos sobre la fe de nuestros hijos serán las mayores inversiones en el ámbito espiritual que hagamos. Debemos permitir que nuestros hijos utilicen su tremendo potencial para el Señor. Si los dejamos en paz, terminarán pensando solo en cometer pecados.
Si no proporcionamos una educación espiritual, se convertirán en hijos del infierno por muchos que los amemos. Debemos hacer que los jóvenes amen a Dios con todo el corazón, la mente y el alma. Repetimos, debemos permitir que nuestros hijos utilicen su tremenda potencial para el Señor. Si los dejamos en paz, terminarán pensando solo en cometer pecados. Si no proporcionamos una educación espiritual, se convertirán en hijos de infierno por muchos de los amemos. Debemos hacer que los jóvenes amen a Dios con todo el corazón y la mente y el alma. El levita enfrenció a los israelitas de la manera más cruel, cortando el cuerpo de las personas, pedazos y enviándolos a todas las tribus de Israel. Ni siquiera las personas que no conocen a Dios hacen cosas así. No toda la gente de Benjamín eran villanos, pero este levita provocó la ira de todas las tribus de Israel y terminaron en guerra contra la tribu de Benjamín entera. Esta es la historia más atroz de la historia de Israel. ¿Por qué se registran todos estos acontecimientos en la Biblia? ¿Por qué necesitamos escuchar sobre esto? Porque este atroz espectáculo es nuestra realidad hoy. Esta sociedad en la que vivimos es como Sodoma y Gomorra. Nuestros hijos están creciendo en Sodoma y Gomorra. Para sobrevivir como pueblo de Dios en un lugar como este, debemos tener el poder de la piedad dentro de nosotros. La forma de pagar el menor coste para un cristiano es vivir en este mundo luchando contra el pecado. De lo contrario, nos convertiremos en un sacrificio por el pecado. Repetimos, ¿por qué se registran todos estos acontecimientos en la Biblia? ¿Por qué necesitamos escuchar sobre esto? Porque este atroz espectáculo es nuestra realidad hoy. Esta sociedad en la que vivimos es como Sodoma y Gomorra. Nuestros hijos están creciendo en Sodoma y Gomorra. Para sobrevivir como pueblo de Dios en un lugar como este debemos tener el poder de la piedad dentro de nosotros. La forma de pagar el menor coste para un cristiano es vivir en este mundo luchando contra el pecado. De lo contrario, nos convertiremos en un sacrificio por el pecado. Hay personas que sacrifican a sus esposas e hijos cuando se publica la noticia o caen en una ruina financiera. Pero si hay algo de lo que ser responsable, el cabeza de familia debe asumir la responsabilidad primero
Y si hay algo que debe sacrificarse, el Padre debe sacrificarse antes que nadie. A través del estudio de hoy, espero que eliminemos los deseos que llevamos dentro de nosotros. Dios restaurará la mente a nuestras familias incrédulos y restaurará a estos jóvenes que viven en Sodoma y Gomorra. Repetimos a través del estudio de hoy. Espero que eliminemos los deseos que llevamos dentro de nosotros. Dios restaurará la mente a nuestros familiares incrédulos y restaurará a estos jóvenes que viven en Sodoma y Gomorra. Pero si simplemente nos sentamos en la iglesia y no renunciamos a nuestros deseos, hábitos, al final llegará el día en que nosotros y nuestra familia suframos. Pero si simplemente nos sentamos en la iglesia y no renunciamos a nuestros deseos y hábitos, al final llegará el día en que nosotros y nuestra familia suframos. Todos los cristianos somos levitas. Debemos vestirnos de ropas santas y revelarnos como seguidores de Cristo. Oremos y esperemos sinceramente que el Señor acepta nuestra adoración y libere a nuestras familias y a nuestro país de la ira. Repetimos, a través del estudio de hoy, espero que eliminemos los deseos que llevamos dentro de nosotros. Dios restaurará la mente a nuestros familiares incrédulos y restaurará a estos jóvenes que viven en Sodoma y Gomorra. Pero si simplemente nos sentamos en la iglesia y no renunciamos a nuestros deseos y hábitos, al final llegará el día en que nosotros y nuestra familia suframos. Todos los cristianos somos levitas. Debemos vestirnos de ropas santas y revelarnos como seguidores de Cristo. Oremos y esperemos sinceramente que el Señor acepta nuestra adoración y libere a nuestras familias y a nuestros países de la ira. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.